Hola, muy buenos días. Pues ya con la segunda semana de este estudio Ser Bendecida, iniciamos ya con el principio número 5 y vamos a escuchar nuestra alabanza. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, bienvenidas a este devocional ya en el principio número 5, ser bendecida de Erintiel. Y bueno, pues vamos a ponernos delante de la presencia de nuestro amado Jesucristo. Gracias, Señor, gracias porque como dice tu palabra en Jeremías 16, Señor, no hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro Padre tan grande como tú, Señor. Gracias porque eres grande y poderoso, Señor, y tu nombre es exaltado por siempre. Bendecimos este día, Señor, y todas las necesidades que cada una de mis hermanas tengan, las mías, las de nuestros hijos, las de nuestros esposos terrenales hoy, Señor, las ponemos en tus manos, ponemos este precioso tiempo también aquí, Señor, lo dejamos para ti, para que seas tú estableciendo tu orden perfecto y tomando el control de cada una de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, de nuestros equipos, Señor, y del internet que hoy usas para bendecirnos y alcanzar a cada día más mujeres. Gracias, Señor, porque tú nos quieres bendecidas en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, y no sea yo, Señor, seas tú hablando poderosamente a través de este siervo inútil, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues un perfecto inicio de semana, ¿verdad? Ya estar en casa con vida y una vez más juntas, pues ya es toda una bendición. El principio número 5, ¿verdad? De este lunes o de esta semana, nos habla de que tenemos que tener unidad en la mente. Dice, si hay una cosa en su vida que pudiera bloquear o inhibir que bendiciones fluya en tu vida es ser doble ánimo, lo que lleva a dudar, que es contrario de la fe. Y bueno, un poquito antes de iniciar, ¿verdad? Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. En otras versiones, el Señor nos da otras traducciones, dice que sin fe es imposible igual agradar a Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros al acercarse debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, bueno, realmente sin fe, si nos acercamos al Señor sin creer que Él lo puede hacer, que Él lo puede lograr, que Él lo puede alcanzar, que Él lo puede transformar, realmente es imposible que le agrademos. Ella nos habla de que durante la serie, pues ella quiere mostrar que Dios es remunerador. Entonces, para agradarle y ponernos en la posición de ser bendecida, significa que nunca dudamos o cuestionamos, porque su deseo es bendecirnos. Y significa que tenemos que tener una unidad en la mente. Vamos a entrar un poquito, ¿verdad?, en qué es doble ánimo. Doble ánimo es falta de sinceridad, es egoísmo o miedo al castigo. Entonces podemos ver que doble ánimo, ¿verdad? O que esto es imposible que agrademos a Dios acercándonos sin fe o acercándonos con doble ánimo porque no hay sinceridad de nuestra parte. Es falta de ella, es falta de egoísmo o miedo al ser castigado. Entonces, si nos basamos a Hebreos 11:6, donde dice que Él es remunerador del que le busca, debemos de buscarlo en total sinceridad. Debido a que doble ánimo también es la falta de firmeza de carácter. Entonces, antes de que alguna, ¿verdad?, el enemigo la lleve a pensar que ninguna de nosotros tiene ya doble ánimo,
quiero decirles que sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque doble ánimo es la falta de firmeza de carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. Entonces, en Hebreos 4:22 nos dice que con respecto a la vida que llevábamos antes y que nos fue enseñado, debemos de quitarnos ese ropaje, esa vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Pero ¿cómo es que nosotras, ya teniendo un caminar, verdad, ya ministrando incluso a otras mujeres, podríamos aún tener doble ánimo? Bueno, porque doble ánimo nos habla que hay falta de firmeza. Y vamos a ver hoy cómo el doble ánimo está en algunas circunstancias aún de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la persona que se encuentra en un estado del viejo hombre, su característica principal es la inconstancia. ¿Sí? No sé si alguna va a poder participar para que encienda su cámara. Una persona inconstante, ¿verdad? Lo sea en todos sus caminos, en todas las cosas que hace, ¿sí? En los diversos ámbitos de su vida. Y aquí nos da algunos ejemplos, ¿sí? Una persona inconstante en diversos ámbitos. ¿Cuáles son los diversos ámbitos? Su familia, el trabajo, la congregación o las finanzas. Y aquí es donde me gustaría que participaran, ¿verdad? Al entender hoy que tenemos doble ánimo, me gustaría que quedara aquí, ¿verdad? ¿Qué es la área donde aún estás siendo inconstante, donde en ti hay un doble ánimo? ¿Sí? Dice que hay diversas áreas, hay diversos ámbitos de tu vida. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser tu permanencia o congregación, pueden ser tus finanzas. Suelen ser inconstante en todo o en la mayoría de las cosas, ¿verdad? La palabra nos habla de que alguien es así, de que alguien sea así, ¿verdad? No espere recibir nada del Señor. Tales cosas, ¿verdad? No recibirán nada del Señor. Esto nos lo dice Santiago 1:8. Diciendo de otra manera, puede ser que Dios no bendice ni puede confiar su obra a una persona inconstante. Entonces, una persona de doble ánimo es aquella, ¿verdad? Que por dentro está siendo desgarrada por sus diversos conflictos. Una persona de doble ánimo puede apoyarse, ¿verdad? En sus propios pensamientos y no en Dios. Sí, Pati, está bien, ¿verdad? Por conflictos internos y no puede apoyarse con confianza en Dios y en sus promesas de gracia. Entonces, una de las áreas donde nosotras quizás, no sé, espero en Dios ya ninguna, ya no esté batallando, pues sea el estar en 2 o 3 ministerios, porque plantarnos en un solo ministerio, nos habla Erin, ¿verdad? Es algo que debemos de tomar en cuenta basados en el Salmo 1, ¿sí? En el Salmo 1, porque dice que en este principio vamos a estar firmes, vamos a estar plantadas, vamos a estar en una sola corriente de esa agua, ¿verdad? Y debemos de soltar cualquier otro ministerio que nos pudiera estar atrasando. Y esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Porque, bueno, Dios donde te puso, ahí vas a florecer. En el ministerio donde te plantó, ese es el ministerio. Y si alguna, ¿verdad? A estas alturas todavía tuviese dudas, bueno, pues es tiempo, nos dice ella, ¿verdad? De orar, porque estos principios los da durante el año, no es en un curso específico. Y por eso es que les hace mención de que tienen que ir a orar, ¿verdad? Para que sea Dios el que les revele donde realmente ellas van pues a florecer, a permanecer y sobre todo dónde van a dar esos frutos. Entonces, una persona de doble ánimo puede estar, ¿verdad? Muy enterita aquí visiblemente, pero por dentro, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, ¿sí? Pueden estarles causando demasiados conflictos internos y por eso no pueden apoyarse en total confianza de Dios, ni en sus promesas de gracia.
¿Por qué? Porque es una persona que todavía no ha establecido esa confianza, ¿sí? Entonces dice, hacer de doble ánimo es algo que muy pocas personas consideran que es malo, pero los que conocen y estudian las escrituras entienden que pueden estar haciendo un montón de cosas. Sin embargo, como el versículo anterior nos dice, si somos de doble ánimo, no debemos esperar recibir nada del Señor. Este, al igual que otro, es uno de los versículos favoritos de la Biblia, que es el Salmo 119, 113, y dice, odio a los que son de doble ánimo, pero amo tu ley. Entonces, debemos de buscar cuál es la raíz, ¿verdad?, de este mal que se traducirá en no recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuál sería la raíz de tu doble ánimo? Y bueno, esa es la parte participativa, lo podrías escribir también si quieres, Pati, diciendo de otra manera, ¿verdad? ¿En qué parte todavía no te sientes bendecida o en total confianza con el Señor? Y podría decir que hay alguna área inconstante, ¿sí? No sé qué parte sientan ustedes que aún hay inconstancia, que hay algún conflicto interno donde no puedes sentir esa total bendición, ¿verdad? Nos decía que algunos ejemplos son la familia, las finanzas, las formas de congregarnos, el trabajo. Entonces, ¿en dónde por dentro todavía sientes un conflicto contra la palabra? Mami. Bueno, pues yo ayer leyendo el capítulo y oyéndolo, saqué mis apuntes como siempre y la verdad en lo que sentí que todavía me falta y que puede ser el doble ánimo es en la familia. ¿Sí? Hay cosas en las que todavía siento que encajo y no encajo. Y ahí me falta todavía trabajar y en eso he estado trabajando. Yo creo que en las finanzas no, porque Dios ya me enseñó el camino que debo de tomar y lo que debo de hacer también. ¿Sí? Lo que es para Él y lo que ya no tengo por qué tocar. ¿Sí? Y en otras cosas, pues, pues la bendición pues ha llegado y pues ha cumplido una promesa en la que yo ni la esperaba, pero se hizo. ¿Sí? Y pues me falta trabajar en lo que te digo, en la familia. Ahí es donde yo siento que tengo doble ánimo todavía. Amén. Gracias. Entonces, diciendo de otra manera, ¿verdad? Se puede decir, este doble ánimo que ya no, o sea, nunca vamos a decir que ya no vamos a tomar nada de esa agua porque todavía hay áreas, gracias mami, de nuestra vida, ¿verdad? Donde no hemos confiado completamente en el Señor. Y entonces nos decía, de esa forma, si de esa forma, al mantener este doble ánimo en diferentes áreas de nuestra vida, Dios no puede bendecir. Dice que no puede confiar su obra a una persona inconstante. Entonces, ¿en dónde, no sé si pueda comentar, Anita, o escribir o hablar? Creo que Hipatia se salió. Bueno, la veo que entra y sale. Dios no le ha confiado esa parte porque a lo mejor usted todavía mantiene esa falta de confianza. O sea, la comunicación con Dios, hoy estamos entendiendo, es recíproca, ¿verdad? Él nos quiere bendecir, Él nos quiere dar, Él nos quiere confiar, ¿sí? Pero al mantener doble ánimo en esa área específica, Él no nos puede bendecir aún ahí. ¿Dónde cree usted que todavía usted tenga esa falta de constancia o doble ánimo? Buenos días, hermanas. Con los hijos, hermana. Con los hijos, ayer pasé una situación que todavía ahorita el Señor me está hablando y es con los hijos. Y pues sí, lo reconozco, ¿verdad? Que es ahí donde todavía es como que, ay, pero sí, hermana, en eso.
En la familia, ¿verdad? Nos hablaba de varios ejemplos, las finanzas, la familia, la congregación, que en este caso en nosotros sería la permanencia, ¿verdad? Entonces, bueno, Auris, buenos días. Entró un poquito, no sé si pueda. Estamos hablando sobre, sí, gracias, Auris. El doble ánimo es la falta de firmeza de carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. Entonces, aunque lo vemos, gracias, Auris, dice que igual con sus hijos, esa es la parte que nos ha faltado constancia, ¿verdad? Yo creo que a todas, por algunas más, a otras menos, igual yo, ¿verdad? Los hijos, la alimentación y quizás también el permanecer más en algunas áreas más íntimas con el Señor, ¿verdad? No mía con Él, sino en mi relación de intercesión. Sí, ahora el fin de semana tuve la oportunidad de sentir que sí me ha faltado intercesión con algunos familiares, ¿verdad? Y esa es parte de esa permanencia. Entonces, a lo mejor no es en mi congregación con ustedes, a lo mejor no es 100% con mis hijos, ¿verdad? Porque pues están aquí y yo no salgo, pero sí en mi intercesión, ahí me ha faltado permanencia. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque me ha abocado mucho a la intimidad, ¿no? Pero dentro de mi intimidad debo de hacer un espacio para esa intercesión, pues, por mis familiares, porque a veces sí se deja esa área, ¿verdad? Por estar intercediendo más por el ministerio, pero bueno, esa es la parte donde yo podría decir que hay inconstancia. Si vemos el doble ánimo desde esa parte, ¿verdad? Desde decir inconstante. Entonces, una persona con doble ánimo, en el fondo, decíamos, es una persona que aún tiene conflictos internos, ¿sí? Puede ser con la obediencia, porque la palabra de Dios es obedecer, ¿verdad? Y decir, en esta área todavía yo no me voy a apoyar en Dios. Yo tengo mis propias convicciones, porque eso nos habla el capítulo de hoy. El título, ¿verdad? O el texto de inicio dice, debemos tener unidad en la mente. Entonces, el doble ánimo se podría simplificar que yo sigo pensando una cosa, estoy leyendo la palabra, entiendo otra, pero a fin de cuentas hago lo que yo creo más correcto, lo que yo creo más sensato, o lo que mis emociones se dejan involucrar. Entonces, sí entiendo, ¿verdad? Estoy tratando de renovar mi mente, sí entiendo, no obedezco porque la palabra de Dios se antepone a lo que yo pienso y por ende termino haciendo lo que mis emociones me dirigen. Entonces, gracias, Pati, ya participó. Y dice, bueno, voy a leer. Dice Auris que ella, el doble ánimo se podría decir que es igual con sus hijos y con la alimentación. Pati dice que a ella le falta eso, falta de obediencia. Claro, está renovando la mente, estamos tratando de obedecer, pero a fin de cuentas es como que nos ganan las emociones, ¿verdad? Y entonces ahí caemos en ese doble ánimo. Y la verdad a mí me gustó mucho el tema porque creo que al principio veíamos, ¿verdad? Que nada más el doble ánimo era que no estar en otro ministerio o no estar hablando cosas que fueran diferentes, pero hoy lo vemos de una manera más adulta, se podría decir de una manera más madura, ¿sí? Como si hubiéramos crecido, porque hemos crecido, pero yo lo veo así desde otro punto de vista, porque dije, bueno, yo también aún tengo doble ánimo, porque dice, y el que siga haciendo eso o el que siga creyendo eso, no le está agradando a Dios, porque no le está confiando esa área o no está perseverando en esa área. Hay falta de constancia en esa área. Entonces yo les decía, ¿verdad? Algo que Dios esto lo hice antes del fin de semana y entonces yo puedo ver ahora, ¿verdad? Durante el fin de semana que sí hay una falta de constancia en mi perseverar sobre la intercesión. Entonces, lo que son de doble ánimo no tienen la fe que se habla en Hechos 1:3. Me podría buscar Hechos 11, perdón, del 1 al 3, Anita. Dice, no podemos ver a la misma vez, o sea, no nos podemos sentir o no podemos ser a la misma vez ciertos o seguros y en otras áreas dudosas, porque eso crea una persona de doble ánimo. Una parte de la mente está segura de algo, mientras que la otra parte aún duda. Una persona de doble ánimo se encuentra comprometida con las decisiones de la mente, ¿sí?
dejada avanzar por sus emociones y esta persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos una referencia, ¿verdad? Para no caer en doble ánimo. No estamos dejando que el Espíritu Santo controle. Amén. Nos decía que los que tienen doble ánimo no tienen la fe de la que habla Hechos 11 del 1 al 3, que nos va a leer Anita. Hechos 11 del 1 al 3. Bueno, dice el título, Informe de Pedro a la Iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí le estaban mostrando a Pedro, ¿verdad? Sí, por estar con ellos, él estaba en doble ánimo. Entonces, estas personas que no pueden comprender basado en el mandato de Dios son aquellas que no pueden establecer total confianza en el Señor. Entonces, el doble ánimo hoy lo vemos como esa inconstancia, ¿sí? La inconstancia o el doble ánimo, escuchen bien, aumenta el deseo de caer en la tentación y se entrega a los viejos hábitos fácilmente. Por eso les leí Efesios 4, del 22 al 24, que habla del viejo hombre. Entonces, cuando somos inconstantes o de doble ánimo, vamos a caer fácilmente en los hábitos que ya teníamos. Por eso es tan importante el perseverar. Cuando Dios está trabajando una área en nosotras, ¿verdad? No dejarla pasar, para que entonces, ¿verdad? Dice que el enemigo se va, ¿verdad? Dice resistir, orar, ¿verdad? Pero dice que el enemigo se va y luego vuelve. Entonces, en lo que él va y viene, ahí es donde tú vas a ejercer constancia, erradicar ese doble ánimo, para poder vencer la tentación, porque primero llega el deseo de caer en esa tentación. Y ahí es donde debemos de mantenernos para que esa tentación no se complete. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos poner ahorita que hablábamos de la alimentación? Ahorita leo lo que pusiste ahorita. Yo me compro un gansito y ahí sucumbí al deseo. Pero, ¿qué tendría yo que hacer, Anita, para no caer en esa tentación? Bueno, un gansito aquí es un pastelito de chocolate relleno con no sé qué tantas cosas. A ver si se entendió el ejemplo. Yo caigo en el deseo, ¿sí? Porque tengo mi problema de hábito alimenticio. Y yo me compro mi botana o mi glotonería o como se llame. Yo caí ante el deseo. Pero ¿cómo no caigo en la tentación? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿O qué tendría que no hacer? Ay, híjole, pues tiene uno el deseo, ¿no? O sea, ese deseo de ir a comprar esa guzguería, por decirlo así, pero ahora sí que tener fuerza de voluntad. ¿Y qué para haría no yo ya comer. teniendo el artículo para no caer en la tentación? ¿Ya teniéndolo? Sí, yo fui y lo compré. Ajá. Pero ¿a dónde mandé? Pues decir, guardarlo y me lo como al ratito, que se me olvide. Claro, no comérmelo. ¿Mandé? Donárselo a otra persona para que se te quite. Claro, o sea, estamos hablando en la específica, gracias mami, en el área específica, o sea, por lo que aquí nos dice, el doble ánimo es inconstancia y dice que va a aumentar el deseo de caer en la tentación. Dando un ejemplo, yo voy, ¿verdad? Y lo compro, pero ¿cómo? O sea, el deseo lo cumplí, pero no he terminado de caer en la tentación. ¿Sí? Yo puedo prender la tele y caí en el deseo. Pero una vez que la prendo y empiezo a ver, ¿puedo ceder a la tentación o cortarla? ¿Cuál sería ceder? Terminar de ver las 2 horas de película en vez de irme
a trabajar el área que Dios quiere trabajar conmigo. Caí en el deseo, pero no sucumbí a la tentación porque me di cuenta y lo apago. Entonces me enseño a ser constante. ¿Ya me entiende? Voy y me compro lo que no debo de comer, pero no me la voy a comer. ¿Por qué? Porque debemos de trabajar en esa constancia, debemos erradicar el doble ánimo, ¿sí? Ya no debemos de caer, ya no debemos de entregarnos a esos viejos hábitos fácilmente, porque el viejo hábito es, vas a comprar todo y pum, te echas, no sé, la golosina, las que tienen aquello de cuando compran su comida, pum, se echan el regalito, ¿verdad? Y ya traes esa vieja costumbre o ese mal hábito de comprar parejo incluido a tu botana. Sí, pero ¿cómo la vas a erradicar? Bueno, ya te diste cuenta, el deseo aquí sigue, pero ya no me la voy a comer. Donarla, regalarla, ¿verdad? O como aquí hay un programa, ¿verdad? Avisarle al tiendero que ya no te venda ni una campechana más, ¿verdad? Boletinarte. Entonces, nadie puede servir a dos señores, nos dice Jesús en Mateo 6:24. ¿Por qué? Porque es imposible estar bien con el mundo y también con Dios. Y algo que traje, a ver si está aquí compartir. Hice un pequeño borrador. Me dice si se ve, Anita. Ahorita le digo. ¿Se ve? Sí, ok. Dice aquí. Principio 5, debemos de tener unidad en la mente, ya que todo, ¿verdad? Ya que toda esta serie es como ser bendecida y sabemos que nuestro remunerador es Dios. Entonces, para agradarle y ponernos en la posición de ser bendecida, significa que nunca dudemos o cuestionemos su deseo de bendecirnos. Esto decía, ¿verdad? Ella, tenemos una unidad en la mente. Y hablando del principio, dice, tener sumo gozo, hermanos míos, cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ¿verdad?, de vuestra fe produce paciencia, y su paciencia dará, ¿verdad?, un perfecto resultado. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y completos, sin que nada nos falte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que venga, ¿verdad?, la prueba, que en la prueba viene el deseo de hacer aquello, ¿verdad?, de reaccionar, de decir, de hacer, ¿sí? Nosotros estamos siendo probados constantemente para producir esa paciencia, para dar un resultado cada día más perfecto y más completo. ¿Para qué? Para ser completados en lo que Jesús quiere, ¿verdad? Y entonces podamos abundantemente estar en Él sin reproche, ¿ok? Y pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante, como dice Santiago 1:2-8, a la ola del mar, que es que impulsada. Entonces, ¿de qué nos habla? Una persona de doble ánimo todavía se basa por sus impulsos. Todavía una persona de doble ánimo no ha terminado de trabajar en sus emociones. Y entonces, por ende, ¿verdad?, está perdiendo esta bendición. ¿Por qué? Porque el que esté haciendo esto bajo impulso, bajo sus propias decisiones, no va a recibir alguna cosa del Señor. ¿Por qué? Por estar inestable. Porque ¿quién me dice, verdad, que no nada más estoy mal en eso? Yo a lo mejor puedo ver eso, pero dice en todos sus caminos. Nos está hablando el Señor que debemos de trabajar en esas áreas para que no haya el efecto dominó, ¿verdad? Que un principio tira al otro y tira al otro y tira al otro. Entonces, al hacer doble ánimo, es algo que muy pocas personas consideran que es malo. Pero los que conocen y estudian las escrituras entienden que pueden estar haciendo un montón de cosas buenas. Sin embargo, con el versículo anterior nos dice, si somos de doble ánimo, no debemos esperar recibir nada del Señor. Es igual, ¿verdad? En sus capítulos, lo que los leí ahorita, ¿verdad? Del Salmo, que odia tu doble ánimo, pero ama tu ley. Entonces, ser de doble ánimo, la raíz que está mal, ¿verdad? Y se traducirá es no recibir las bendiciones de parte del Señor. ¿Y cómo podríamos saber si estamos en doble ánimo? El cuestionarnos. El cuestionarnos de decir si esto lo debo hacer o no. Otra área que nos va a mostrar que estamos en doble ánimo es, ¿podrá Dios? ¿No es más rápido que yo lo haga de esta forma? ¿De verdad lo podrá terminar de hacer? Otra forma de saber que estamos en doble ánimo es el querer que otros contesten nuestras preguntas. Eso es tener poca fe o dudar de Dios.
Y entonces es cuando Jesús nos reprende y te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estas preguntas o estas cuestiones en nuestra mente, ¿verdad? Este tipo de conjeturas nos puede indicar que esa área está en doble ánimo. No es más fácil que yo lo haga así. Es que Dios no ha podido. Es que Dios no me ha contestado. Mejor le voy a preguntar a esta persona. Esto es estar en doble ánimo aún. Y bueno, para último les dejo estas escrituras, ¿verdad? ¿Cómo vencer el doble ánimo? Con firmeza, como nos muestra Job 22, 28, ¿verdad? Y cuando estamos seguros de que es la voluntad de Dios, también vamos a vencer ese doble ánimo. En 2 de Samuel 23, del 11 al 12. También con valentía y esfuerzo, como nos dice Josué 1, versículos 6, 7, 9 y 18. ¿Para qué? Para alcanzar algo más grande, ¿verdad? Y poder dar testimonio. Y por último, para vencer el doble ánimo necesitamos un corazón puro, como nos dice Santiago 4 al 8. Entonces, bueno, se las voy a poner en el grupo. Y con esto terminaríamos lo que es el devocional de hoy. Entonces, pues el Señor está trabajando en cada una de nosotras. Nos dice Auris, creo que con los hijos es más difícil, porque creo que no tenemos, o que no sabe, perdón, porque creo que no sabemos ejercer la autoridad en Cristo. Me falta revelación, porque no la trabajo, me canso, y en particular es con uno solo de mis hijos. Entonces, bueno, este doble ánimo, ¿verdad? No nos permite alcanzar, ¿sí? Esta inconstancia no nos permite alcanzar. Ese es verdaderamente el tema, ¿verdad? No podemos seguir siendo inconstantes y sucumbir ante los deseos, y que esos deseos nos lleven a caer en tentación, y que estas tentaciones nos lleven una y otra vez a los viejos hábitos. Amén. Pues no sé si tengas algo más, mamá, que dices que hiciste tus apuntes. Sí, a mí lo que me gustó, que dice que la paciencia tiene su recompensa. Eso lo sentí muy hermoso. Siento que sí es cierto que si tú tienes paciencia, pues Dios te recompensa, porque pues si estás ahí con Él y tienes la paciencia para que todo salga bien, pues tiene su recompensa. Y aquí lo está diciendo en este tema. Dice que hay cristianos con poca fe, que odia el doble ánimo, pero ama la ley. Eso me pareció muy hermoso también. Gracias, mami, amén. Así es, ¿verdad? Debemos de determinar aquellas cosas que nos llevan a caer en doble ánimo y que aún no hemos recibido la bendición, porque dice, ¿cómo ser bendecida, verdad? Entonces nos está mostrando que para ser bendecidas debemos de erradicar esa inconstancia, esa falta de perseverancia, ¿verdad? En diferentes áreas de nuestra vida para poder alcanzar esa bendición. Nos decía Auris, me falta revelación. ¿Por qué? Porque sé que no he trabajado suficiente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ahí no ha llegado la bendición. ¿Sí? Entonces, al tener esta falta de constancia y de perseverancia, pues es falta de fe, porque es falta de seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, también puede ser falta de tiempo. O sea, muchos factores entran, pero lo que habla aquí es que esta inconstancia nos aumenta es el deseo de caer en viejos hábitos, o sea, y cómo puede ser, como le decía hace rato a una mujer, ¿verdad? He encontrado, le digo, más allá que por ejemplo, le digo, yo todavía escucho que usted dice algunas palabras, pues maldichas, ¿sí? Así es, estoy recibiendo del Señor que aún hay pereza, así porque es inconstancia, Auris. Dice que está sintiendo que, o sea, está sintiendo que el Señor le dice que es porque aún hay pereza en algunas áreas. Y bueno, esa es la inconstancia, ¿verdad? Caminamos 3 días y nos quedamos 2, o sea,
Entonces, eso es lo que el Señor quiere trabajar en nosotros, algunas en la salud, otras en la alimentación, con los hijos, con las finanzas, con el trabajo, con la permanencia, con el congregarse. Y bueno, Erin lo llevaba al inicio de las mujeres cuando apenas entran al ministerio, ¿verdad? Que buscan una restauración porque es el único objetivo. Y si están en 15 ministerios de restauración, pues órale. Y entonces, ¿qué te lleva a eso? A no trabajar realmente en ninguno, perseverando, porque perseverar es mantener la constancia en uno solo. Al estar involucrada en 3, 4, 5 y con diferentes alcances, ¿sí? No llegan a la revelación de que es un llamado, porque solamente están en la lujuria de que quiero la restauración, cámbialo, cámbialo. Y muchos años, yo creo, recordarán, ¿verdad? Nuestra oración fue, quítale, ponle, tráelo, llévatela, trae, que no, que, ¿verdad? Unas oraciones vacías, mande. Aquí también dicen, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, aférrate a sus principios y Él te mantendrá a flote. ¿Sí? Dice que debemos de estar firmemente plantados enfrente de la doble agua, porque la duda siempre es capaz de entrar, y eso es cierto. Dice que debes de estar muy arraigada a Dios. Claro, porque al saber de su palabra y al saber tu propósito y tu llamado, ya no dudas. Entonces, mientras más llena estás de Dios, las cosas del mundo, menos te van a afectar. Por eso Él nos necesita plantadas. Desde el principio, en muchos temas, en muchos pasajes, Erin ha utilizado este versículo que nos decía desde el día 1, ¿verdad? Como ella ve que solamente permaneciendo en esa corriente, ¿verdad?, va a poder dar todos los frutos que el Señor pues había puesto en su corazón, porque no lo pone en tu mente, ¿no? Lo pone en tu corazón, pone un deseo de ayudar, de que las mujeres se transformen, de que ya no vivan en ese dolor, en esa tristeza, ¿verdad? De que encuentren el propósito por el cual Dios permitió esto, ¿sí? Ya sea una enfermedad, la crisis matrimonial y espiritual que nos llegó. Porque cuando tú entiendes el propósito y el llamado, ya no te centras en lo que está pasando o dejando de pasar, te centras en lo que Dios quiere trabajar en tu vida, en lo que quiere componer, transformar, restaurar, ¿no? Y por ello pues llega la restitución, llega las bendiciones, llegan, el esposo vuelve, los matrimonios se dan, tú estás restaurada personalmente. Entonces todo eso llega a través de plantarse con los principios de Dios y creer que ese principio se va a dar, ¿sí? Siempre y cuando tú perseveres y no caigas en inconstancia, ¿sí? Es que qué tal que Dios no lo hace así, ¿verdad? Es que yo no me imagino cómo le va a hacer el Señor. Es que no te tienes que imaginar, porque eso ya cae en duda. Dios dice que lo va a hacer y punto. Tú tienes que hacer lo que te toca hacer a ti. Entonces, bueno, pues sería hasta aquí. No sé si quiera comentar algo más, Anita, de lo que usted leyó, de lo que usted le gustó del tema, del devocional o de la explicación de hoy. No, pues nada, hermana, nada más darle gracias al Señor porque día a día nos va llevando pues en su conocimiento y pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? A no ser esas personas de doble ánimo. La lucha es a diario, pero seguir permaneciendo y en su voluntad. Y una cosa que me gustó mucho, ¿verdad? Lo que dijo mi hermana Susi, que hasta lo anoté, que la paciencia tiene su recompensa, ¿verdad? A veces queremos tronar en el momento que están pasando, sucediendo las cosas, pero cuando tenemos paciencia, pues el Señor es cuando dice en el versículo, ¿verdad? Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Pero sí, hermano, o sea, yo en lo personal sí, es como que, Señor, yo te ayudo tantito, ¿verdad? Pero es que el Señor nos dice, no, ni tantito, porque pues Él tiene sus planes son mejores que los de nosotros. Aparte, los métodos del Señor son infalibles, ¿verdad? O sea, esos no se evaden y son los mejores porque es esa parte de entrar en su voluntad, decíamos aquí, ¿verdad? Decía,
Aquí está, dice, con esfuerzo y valentía, dice, porque todo ha propuesto alcanzar algo más grande. Y como dice 2 de Samuel 23, del 11 al 12, cuando usted esté seguro de estar en algo que es la voluntad perfecta de Dios, ahí vas a erradicar el doble ánimo, ahí van a ser quitadas tus dudas, porque es parte de la voluntad perfecta de Dios. O sea, si tú te caes, ¿verdad? Ayer hablaba con mi papá y le decía, es que Dios no se mueve, o sea, Él está en el trono y tú te caíste o se te rompió la boca y Dios no dijo, ay, me volteé y se me cayó el niño. No, o sea, Dios está viendo y Dios lo permite, ¿sí? Dios lo permite con un propósito, ¿sí? Las cosas que nos llegan a mal no las permitió Dios, las permitieron las personas, pero cuando tú ya decides trabajar en Cristo, ¿sí? Él, todo lo que te sea revelado, todo lo que esté pasando en tu proceso, Él lo va a permitir con un propósito, siempre y cuando no venga aquí, como dice, por inconstancia o por tus deseos o por las tentaciones, porque ahí no entra Dios. Recuerden que Dios no está en la tentación, ¿sí? Él nos va a permitir las pruebas, las tentaciones no, porque las tentaciones vienen a ser del enemigo para poder concluir el pecado. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo las pruebas que las tentaciones, y esto ya lo vimos en el cómo Dios puede y va a restaurar, que es el capítulo, creo que es el 3, tenga fe. Ahí viene que las pruebas no son lo mismo que las tentaciones, ¿sí? Las pruebas Dios las va a permitir para tu crecimiento, pero si estás en constante deseo de ser tú la que haga, de ser tú la que te metas, de ser tú la que soluciones, eso es caer en tentación, ¿sí? Tus deseos de tratar de solucionar las cosas te van a llevar constantemente a caer en eso. Mande. Como dice aquí también, ¿no? Que el que pide con fe será dado. Dice, y el que dude es igual a la ola del mar, impulsada de, yo entiendo, ¿no? Que de un lado para otro. O sea, el que no tiene fe va para allá, va para acá y nada más no. Se mueve por su impulso. También entran nuestras emociones, que ya hemos venido trabajando en eso, porque antes de pensar en lo que voy a hablar, decir o actuar, mi emoción me gana y digo lo que se me da la gana, porque la emoción me gana. Entonces, o sea, mi impulso, no estoy hablando qué tipo de emoción, si sea enojo, si sea, o sea, muchas cosas, ¿no? Tristeza, dolor, o sea, hablo de la emoción. Entonces, eso es un impulso y el impulso no te deja pensar. Por eso el tema es, ¿verdad? En la total renovación, ¿sí? Entonces, tener unidad en la mente. Y esto ya lo hemos visto porque es lengua, espíritu y pensamiento, ¿verdad? Las tres cosas se tienen que juntar. Entonces, por eso cae el doble ánimo, porque somos llevadas por el impulso, por las viejas costumbres, y es lo que les decía ahorita que le dije a la hermana. Yo veo que usted fácilmente todavía, incluso a mí, yo digo, ¿no? En algún momento a mí no se me olvidaba que estaba con el pastor, ¿cómo le voy a estar diciendo groserías? O cómo voy a estar escribiéndole groserías en los temas, ¿no? O sea, y yo veo que ella, y le dije, no es como reprensión, le digo, no traiga la grosería a su vida, porque la grosería es una palabra maldicha. Aparte de eso, la grosería no nos deja pensar. Es más fácil decir una grosería que ocupar la mente. Como cuando vimos mentalidad de pobreza, era más fácil decirle al niño, no tengo, que trabajar en que era un deseo que no necesitaba en ese momento, ¿sí? Igual es la grosería. Hablar la grosería es una maldición porque le estamos dando permiso al enemigo de venir y quedarse un ratito ahí en la esquina de nuestra mente o de nuestra lengua. Entonces, todo eso es parte de lo que debemos de venir trabajando. Y no quiere decir que ya no digamos ninguna, es lo que debemos de venir trabajando, ¿sí? Entonces, pues es maravilloso. Vamos a orar para terminar en tiempo y forma. Y pues me da mucho gusto que hayan podido participar todas para que sea como hemos dicho, ¿verdad? Retroalimentarnos. Y bueno, pues el Señor quiere seguir trabajando en cada una de nosotras en nuestras diferentes áreas, ¿verdad? Hoy vimos, yo creo porque estamos en lo del clamor de madre, no sé si lo están viendo, pero que se dan cuenta, ¿verdad? Que estamos trabajando con los hijos. Entonces, bueno, vamos a orar.
Gracias, amado y precioso Padre, por este tiempo maravilloso que nos recuerdas que sin fe es imposible agradarte. Hoy queremos tener esa fe que nos ayude a ser constantes, a erradicar el doble ánimo en diversas áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos hablas hoy que quieres una firmeza de nuestro carácter. Ya no quieres que nuestros impulsos nos muevan. Tú quieres que nuestra mente siga siendo no tan solo renovada, sino entendida. Una mente que entienda y que se deje transformar a la luz de tu palabra. Cada día con madurez, con permanencia y de una manera sobria y seria. Gracias, Señor, porque hoy no queremos seguir con esas viejas costumbres. Queremos echar fuera esa persona que se encuentra en el estado del viejo hombre. Gracias, Señor, porque tú quieres que hoy nuestra característica principal sea la constancia. Esa mujer que le sean abiertos todos los caminos de bendición para ti. Gracias, Señor, porque hoy queremos, Señor, que sea erradicado el doble ánimo de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra permanencia, de esta forma que tenemos de congregarnos. Hoy queremos que se vaya el doble ánimo en nuestras finanzas, que se vaya el doble ánimo en nuestra familia, que se vaya el doble ánimo, Señor, en el trabajar con nuestros hijos. Hoy queremos, Señor, que la constancia llegue de una forma en que la abracemos y que la pongamos por obra. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestros deseos para que no caigamos en tentación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en fe. Y así como en algún momento aquel hombre te dijo, ayuda a mi falta de fe. Ayúdanos, Señor, hoy en las áreas donde no estemos siendo claras contigo. A donde aún, ¿verdad?, nuestra fuente esté saliendo esa agua dulce y también quiera salir agua salada, porque es imposible. Gracias, Señor, por ayudarnos en esta mañana y por querernos bendecir aún más. Gracias porque nada, Señor, se sale de tu control y queremos recibir de ti. Queremos recibir todo lo que nos has prometido. Queremos que nos bendigas, queremos confiar en ti y que tú confíes en nosotros, que confíes tu obra en nosotros, que confíes esa restauración matrimonial en nosotros, que confíes esa abundancia, esas finanzas en nosotros. Queremos ser constantes para que tú puedas confiar en nosotros, aquellas cosas y bendiciones que tienes para nuestra vida, para nosotros, para nuestros matrimonios, para nuestras generaciones. Hoy no queremos que nuestros conflictos internos, Señor, se queden sin trabajar. Revélalos para que podamos ser permanentes en ti y poderlos desarraigar de nuestra alma. Que podamos trabajar para ti con amor y dedicación. Gracias porque no queremos apoyarnos en nuestra propia confianza, queremos apoyarnos en la tuya. Y queremos seguir plantadas, Señor, plantadas en Cristo, Señor, tomando de esa agua viva para que siempre nuestro follaje esté verde, Señor, y podamos seguir dando cada fruto en su temporada correspondiente. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Pues nos vemos mañana en la mañanita cuando sale el sol. Adiós, chiquitas. Bye.